Muy buenos días, señoras, señores. Con la venia del señor rector y de los señores decanos aquí presentes, vamos a dar inicio a la 35ª sesión de Cátedra Perú, que esta vez, como todos ustedes saben, nos convoca para presenciar el debate en torno a la crisis financiera internacional y su impacto en el Perú. Sin duda, el título es sugerente, ante todo por la inmediatez de un problema que concita la atención mundial, planteando la cuestión medular de los retos de una globalización que sigue teniendo como eje la centralidad de la gran potencia norteamericana, pero también de Europa occidental. Aunque también está la evidencia de cómo otros países emergentes, como India y sobre todo China, empiezan a emerger, desplazando cada vez más el poderío precisamente norteamericano. Luego es de resaltar que, a diferencia de otras situaciones críticas producidas en el pasado del capitalismo, en esta oportunidad la esencia del caso no estriba únicamente en el manejo técnico de las finanzas, sino que tiene una serie de cuestionamientos económicos de fondo, como la fragilidad de un sistema industrial, comercial y bursátil, que se hiperconcentra en la transacción de papeles de valor relativo antes que en el volumen real de los bienes y servicios que se producen en escala mundial. Adicionalmente, y a propósito de la reventazón de la burbuja de las hipotecas inmobiliarias en Estados Unidos, una cuestión clave para el análisis es si el Estado debe intervenir para salvar a las entidades financieras quebradas o si debiera, más bien, limitarse a que el mercado se depure por sí solo. Vinculado a ello, se abre el subtema de si aquí en adelante es viable el neoliberalismo en los términos que ha venido operando desde la década de 1990, o si es ya la hora de privilegiar, como dice la Constitución peruana, la economía social de mercado. Por supuesto, todo lo anterior tiene alcances políticos profundos, que así como han tocado directamente la contienda electoral norteamericana, sin duda también está provocando debates ideológicos y programáticos en muchas otras naciones alrededor del mundo. En cuanto a lo ético, una pregunta central es entender hasta qué punto resulta razonable y tolerable que la búsqueda de la utilidad máxima siga siendo la fuerza motriz del capitalismo. Resolver este cuestionamiento es fundamental para determinar en adelante cómo mejorar los mecanismos de regulación y cómo establecer sanción para aquellos que especulan, generando distorsiones terribles a la libertad económica. Por supuesto, la lista de preguntas e inquietudes es muchísimo más larga y su respuesta, por la trascendencia que tiene, no puede relegarse solamente a la prensa especializada ni a los políticos. El mundo científico e interdisciplinario de la academia es el llamado a intentar aclarar un panorama que, aun cuando sea reiterativo, hoy se presenta sumamente oscuro. Por eso, desde Cátedra Perú y ministro de Economía en el gobierno pasado, del doctor Luis Carranza, exministro de Economía y actual asesor del presidente Alan García, del doctor Humberto Meneses, presidente en ejercicio del Banco de la Nación, y del doctor Carlos Adriancén, economista ampliamente conocido. Y a continuación vamos a dar paso a las palabras introductorias del señor rector, el ingeniero Raúl Bao García. Muchas gracias. Al tiempo de darles la bienvenida a esta 35ª sesión de la Cátedra Perú, debo señalar que el tema de la crisis financiera internacional y su impacto en el Perú nos preocupa, puesto que todavía no está disipada la grave incertidumbre respecto a cuál es la verdadera magnitud del estallido de las economías de los países desarrollados, cuáles son sus ramificaciones globales y cuál será el daño que cause a Latinoamérica. Por lo mismo, y en el ámbito de contribuir a centrar el debate de este día, permítame formular algunas reflexiones que hemos venido revisando académicamente al interior de nuestra universidad sobre esta crisis conocida. Primero, sobre los antecedentes. Las crisis financieras no son un fenómeno inédito en el mundo. Aparte del crack norteamericano de la década del 30,
entre los años de 1970 y 1990 se produjeron fenómenos internacionales que debemos tener en cuenta. Así, por ejemplo, el 74 fue el de la crisis del petróleo, el 78 de la deuda y el semicolapso de Wall Street, coincidente con las depresiones en los mercados bursátiles de los llamados tigres asiáticos. En la década de los 80, muchos bancos y financieras de Estados Unidos quebraron, acarreando severos problemas a las finanzas internacionales. Hubo crisis regionales, como la moratoria unilateral mexicana y el cese de pagos de Polonia a los bancos alemanes, induciendo, junto a otros factores, al desplome del dólar en 1995. Entre 1997 y 1999 sobrevino la crisis asiática que desaceleró las economías ascendentes fuertes, como la chilena, y también forzó a muchos países a realizar devaluaciones radicales de sus monedas. Sin embargo, el gran elemento diferenciador con la actual crisis financiera es que las relaciones económicas están más globalizadas que nunca y, por lo tanto, los efectos de una crisis financiera como la de la economía norteamericana repercute inmediatamente en otras latitudes. El día de hoy, las bolsas europeas y asiáticas han caído de manera importante, no habiendo generado confianza el programa de rescate financiero lanzado en los Estados Unidos, ya que el primer foco de atención se ha trasladado a la crisis que se ha iniciado en Europa. Para muestra, basta un ejemplo. La crisis ha obligado a que el día de ayer el gobierno federal alemán garantice la totalidad de los depósitos de sus ciudadanos en su sistema financiero y salga al rescate del segundo banco hipotecario más grande con una línea de crédito especial de 69 billones de dólares, con el fin de evitar una corrida de efectos incalculables. Los países del sudeste asiático ven con preocupación esta crisis económica, a la que la califican como la más severa de los últimos 80 años, y observan la misma para tratar de determinar cuándo llegará a su territorio y con qué fuerza. En segundo lugar, sobre la especulación. A estas alturas ya está claro que la crisis en curso es producto directo de una pirámide crediticia elevada a partir de las famosas hipotecas subprime, que a inicios del 2007 ya representaban un peligroso 15% del mercado hipotecario norteamericano, sin que hubiera la garantía elemental de un hedge fund o dinero puesto por la banca de inversión. Todo se construyó como un castillo de naipes, sobre la base de papeles crediticios respaldados únicamente en un carrusel especulativo. Lo peor es que esa burbuja no ha sido solo dentro de Estados Unidos, sino que gran parte del sistema financiero global ha incursionado en ese mismo tipo de especulación, la cual, luego del primer estallido, ha generado pérdidas billonarias y la caída de instituciones financieras importantes, desatando una terrible crisis de confianza. Cuestión grave porque, al ser la economía un terreno propicio para la manipulación psicológica, el pánico domina el ajuste técnico. En tercer lugar está la centralidad de la crisis en el emejón estadounidense. En los últimos reportes del FMI y del Banco Mundial se expone claramente que la extrema debilidad del sector productivo, así como los desequilibrios fiscal y externo norteamericanos, han alcanzado niveles récord, poniendo en serio riesgo la economía mundial. A mediados de la década de 1990, pese a que la economía de los Estados Unidos parecía encontrarse en un nuevo auge tardío, el crecimiento del PBI fue apenas 3% anual. Entre tanto, el paro laboral se ha ido incrementando incesantemente, pasando de 3.98 en el año 2000 al 6.99% el año 2007, lo cual refleja un problema de desempleo estructural. A contrapelo de esa dura realidad en los Estados Unidos, se han ido reduciendo los ingresos tributarios directos a partir del año 2000, producto de polémicas leyes de estímulo económico, y hoy es claro que no se puede financiar con recursos propios ni el déficit fiscal ni el gasto corriente. Desde el inicio de la década de 1980, la economía norteamericana ha mostrado déficits consecutivos comerciales y en cuenta corriente de la balanza de pagos, con excepción de 1990. Eso explica en parte por qué Estados Unidos, de ser exportador neto de capitales durante el ciclo expansivo hasta 1970, se convierte cada vez en mayor medida en el mayor y más importante deudor del mundo. Su deuda asciende ahora a unos 3 trillones de dólares,
es decir, equivale a una cuarta parte del PBI de todo el mundo, y su financiamiento se sustenta en las inversiones extranjeras no productivas, sino especulativas, de tipo portafolio, lo cual crea pasivos diferidos a generaciones futuras. Los papeles que representan esas inversiones especulativas, que tienen alto nivel de sofisticación, son propensos al riesgo porque aumentan los precios y la liquidez sin mantener correlato con la producción real de bienes y servicios, de modo que han incrementado más la burbuja de las hipotecas. Por otra parte, el financiamiento de la enorme deuda norteamericana se realiza mediante la colocación de bonos del Tesoro a bancos centrales de los países emergentes, principalmente China, India, Indonesia y algunos latinoamericanos. Por lo tanto, el destino de la economía estadounidense afecta directamente a todos los países con depósitos en la Reserva Federal. El cuarto punto de nuestra reflexión es sobre los caminos de salida. Desde 1971, cuando Richard Nixon desconoció unilateralmente los convenios de Bretton Woods, la economía norteamericana ha caído sistemáticamente en la producción y el comercio mundial, en los índices de desempeño económico, financiero, social y ambiental. Sin embargo, el patrón dólar preserva e incrementa incesantemente una peligrosa relación de dependencia entre el déficit externo norteamericano y su financiamiento con los bancos centrales de otros países. Por ello, en el caso hipotético de una devaluación brusca del dólar, se afectaría al 70% de las reservas mundiales denominadas en dólares. Y si la alternativa de la FED fuese el aumento de las tasas de interés, se podría desencadenar una guerra comercial cuyo desenlace sería muy posiblemente una situación de recesión mundial. De modo pues que la profunda adicción de la economía norteamericana al gasto no productivo, basado en el financiamiento que le proveen los bancos centrales del resto del mundo, determina mecanismos de transmisión internacional de la crisis en todo el mundo globalizado. En consecuencia, cuando ocurre lo de ahora, que el crack hipotecario se está proyectando al aumento del desempleo y la menor inversión, quedarían dos caminos posibles, o un replanteamiento profundo de todo el sistema económico financiero mundial, o un ajuste radical que se oriente únicamente a seguir cargando con la deuda norteamericana. Dentro de esta línea, esta semana deben reunirse en Washington los países del denominado G7 para discutir alternativas a una crisis ya globalizada. Un quinto punto de nuestra reflexión estriba en los riesgos de lo que se viene. Por todo lo mencionado, es evidente que la crisis en curso está todavía en una etapa muy volátil, y es que, aun cuando sea doloroso reconocerlo, la economía mundial marcha hacia una rápida desaceleración en la producción, el comercio y flujos de capital, además de años de elevado costo de los combustibles. En el pasado, las etapas de recesión apostaban a la expansión internacional del crédito. Hoy, en cambio, la capacidad de préstamo en la economía real se está contrayendo. Esto es algo que no tiene precedentes en la historia. Frente a ello, el mundo en general y el Perú en particular deben estar preparados, y es sobre eso que los especialistas pueden ayudarnos a diseñar un plan de acción con diferentes escenarios. Si bien es cierto que el Perú está en uno de sus momentos más expectantes de desarrollo económico, hay una mayor responsabilidad de adoptar las medidas económicas internas que garanticen este crecimiento y la estabilidad de nuestro sistema económico. Esta 35ª sesión de Cátedra Perú busca precisamente eso, debatir cómo será el impacto de la crisis en nuestro país, cómo debemos protegernos y qué políticas de Estado y regionales debemos diseñar para salir bien librados de la misma. Agradecemos, por lo tanto, por sus orientaciones en este sentido a los doctores Pedro Pablo Kuczynski, Humberto Meneses, Carlos Adriancén y Luis Carranza, quienes generosamente han accedido a participar en esta 35ª sesión de Cátedra Perú. A todos ustedes igualmente agradecemos por su concurrencia y de esta manera damos inicio oficial a esta sesión. Muchas gracias. Doctor Pedro Pablo Kuczynski, pasar al podio para su presentación. Buenos días, muchas gracias por esta muy gentil invitación y gracias a la universidad por todos los progresos que está haciendo en estas épocas álgidas. Yo hablé de esto el viernes en la noche en el Congreso, pero desde ese día
ya han pasado muchas cosas en un poco más de 48 horas.